Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo y Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves, viernes y ahora también los miércoles. Recordad que tenemos ya un programa más. Suscribiros al canal, importante, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar. Que como siempre, mandamos un súper abrazo a toda la gente de habla hispana, que cada vez es más, que nos escucha y nos sigue, que es de agradecer. Y bueno, vamos a la parte importante, bonita del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Demerza Jiménez, que es terapeuta transpersonal y coach de transformación y gestión emocional. Demerza, buenas tardes, bienvenido a un programa más. Muy buenas tardes, Santi. Aquí Y estamos. tenemos también a Sagrario Potenciano, que es terapeuta holística de las escuelas Solar Índigo. Sagrario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, encantada de estar aquí. Un placer. Pues me alegro que sea así, ¿no? Pues si os parece bien, vamos al tema que puede parecer poco importante, pero es todo lo contrario, ¿no? Y se va a poner interesante porque es tan repetitivo y problemático cuando dejamos que vaya por libre y no tomamos un poco las riendas del mismo, que puede llegar a convertir nuestra vida en un infierno. Y estamos hablando de la imaginación. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Demerza, ¿para ti qué es la imaginación y por qué es tan peligrosa si no la controlas? Bueno, para mí la imaginación es esa secuencia de imágenes que suceden en nuestra mente, ¿no? En nuestra pantalla mental, que puede ser elegida o que en muchas ocasiones o en la mayoría sucede de una manera inconsciente. Entonces, como el pensamiento crea emoción, al final todo eso que sucede en esta pantalla mental o en esta parte de nosotros está creando un impacto en nuestro cuerpo físico, en nuestro mundo emocional. Si esa imaginación no es una imaginación que nosotros somos conscientes de que está sucediendo, pues evidentemente está creando un estado en nosotros que nos está afectando en nuestro momento presente. Pues totalmente cierto, ¿no? Y como ya hemos visto que el consciente brilla por su ausencia en este momento de evolución, que todavía nos queda muy lejos, pues estamos un poco perdidos. Interesante, Demerza. Sagra, ¿para ti qué es la imaginación y por qué es tan peligrosa si no la controlas? Bueno, la imaginación, digamos que es lo que hacemos, ¿no? Para representar imágenes o sucesos de nuestra vida, tanto o de recordar y cambiarlo o de cosas futuras. El problema es que nos rige el inconsciente más de lo que pensamos, casi un 90%. Entonces, puede ser positiva si la usas para imaginar cosas y proponerte metas hacia dónde vas, pero también lo puedes usar negativamente, ¿no? De cosas que están fuera de la realidad y que te gustaría o quisieras, pero es muy difícil de tener, ¿no? Y crearnos como fantasías, digámoslo así, que no son reales y que es difícil que sucedan, claro. Pues es uno de los problemas. Y Sagra, ojalá y viviéramos del 90% de la inconsciencia. Ojalá y tuviéramos un 10% de consciencia. Las cosas serían totalmente diferentes. Pero bueno, hacia allá vamos. Pues básicamente, para mí la imaginación es una herramienta maravillosa, ¿vale? Que nos permite visualizar cosas que pueden pasar, pero que pueden pasar, no que van a pasar, ¿no? El problema es cuando, como tenemos la costumbre, lo llevamos a la parte negativa. Inclusive, muchas cosas que nos gustaría hacer o experimentar, no las hacemos por un exceso de imaginación. O sea, por pensar en lo que podría pasar antes de que pase, lo cual hace que antes de hacerlo nos dé miedo y no lo hagamos, que es una de las situaciones que se repite tanto, ¿no, Del Meza? Porque yo a lo mejor, no sé, voy en el metro y veo una chica que me gusta y yo quisiera decirle algo, pero empiezo a pensar, hostia, ¿y si voy, me levanto y me dice que no? ¿O qué tal si me dice que me he creído, que por qué le ha... O sea, y empieza a elucubrar cosas que no tienen que ver con la realidad, porque no han pasado, y eso me impide hacer cosas, ¿no, Demelza?
Sí, claro, pero ahí entra en juego pues esos filtros, ¿no? Desde los que vivimos, esas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida o que hemos heredado de otras vidas o de nuestros ancestros, en donde son realmente lo que está determinando esa acción que nosotros vamos a, o queremos, ¿no? Queremos hacer. Entonces, es importante el darnos cuenta de todo ese mecanismo que sucede dentro de nosotros cuando imaginamos. Porque, claro, el ejemplo que tú has puesto, ¿no? Si yo te tengo como no sé, un instinto, tengo un sentir de hacer algo, pero automáticamente entran en juego todos esos pensamientos de miedo, sí, porque al fin y al cabo es miedo a muchas cosas, ¿no? Ahí es darme cuenta de todo ese mecanismo y hacer frente a esas emociones para ver si realmente quiero dar ese paso o no. En realidad, tiene más que ver, Sagra, con vivir en el presente y no en el futuro. Porque, pongamos otro ejemplo, me proponen un trabajo en otro país, que puede parecer interesante, pero empiezo a lucubrar, empiezo a pensar, a imaginar qué puede pasar, que no, voy a estar bien, no voy a estar bien, me van a aceptar, me voy a acoplar, me van a despedir. O sea, y antes de que suceda nada, yo ya estoy haciendo una locura de esa imaginación desbordada, ¿no? Que seguramente me va a impedir dar el paso por miedo a lo que pueda pasar, ¿no, Sagra? Es que cuando imaginamos partimos de experiencias que hemos vivido, de los programas o la manera de ser, ¿no? Digamos, tanto lo que nos han inculcado a nivel sociológico, de la sociedad, a nivel de la familia, muchas cosas. Entonces, hay muchos miedos también. Entonces, imaginar está muy bien cuando te quieres, digamos que para proyectar o para ver qué puede ocurrir y sobre eso pues decidir, pues mira, si lo hago, no lo hago, qué problemas puedo tener, los puedo resolver. El problema es que como cuando imaginamos nos genera sentimientos, si tenemos miedo, si hay mucha inseguridad, empezamos a crear, se nos dispara, ¿no? Y empezamos a crear como pensamientos negativos y entonces eso nos paraliza, ¿no? Y también hay que diferenciar entre cuando estás soñando un sueño, digamos, que puede ser, que lo puedes realizar en el futuro, o una fantasía. ¿Qué pasa? Que la gente que realmente se plantea algo a nivel de sueño de que puede ser probable, sí que toma acción. Pero una persona que está en la fantasía no toma acción. O sea, se queda más en la fantasía y en el que se le dispara la dopamina, ¿no? Y se siente feliz simplemente con imaginárselo. Pero no lo lleva a la realidad, porque es como que no lo ve creíble. De hecho, hay estudios científicos que dicen eso, ¿no? Que cuanto más te alejas de que crees que es posible, menos actúas. Claro, eso es totalmente cierto, ¿no, Sagrada? Pero aquí el problema, de verdad, no es que usemos la imaginación, porque además no podemos evitarlo, ¿no? Es como los pensamientos, o sea, llegan y ahí están. El problema es que la mayor parte de esa imaginación va orientada hacia a las situaciones negativas que pueden ocurrir. O sea, no pensamos en que puede salir bien, nos van a decir que sí, me va a ir fabuloso. No, al contrario. O sea, siempre estamos llevando la imaginación a la parte negativa. Y claro, desde ahí es muy complicado hacer cosas nuevas. Sí, eso es algo que yo siempre me he preguntado, ¿no? El por qué la mente, ya que la mente funciona, tiene su funcionamiento por sí solo, ¿no? ¿Por qué siempre o en la mayor parte del tiempo nos lleva hacia situaciones negativas y dramáticas en lugar de a situaciones positivas? Claro, ahí interviene que venimos, ¿no? Venimos de unos miles de años en los que hemos vivido situaciones muy negativas, situaciones de maltrato, de abuso, de realmente vivir situaciones que realmente han creado como un impacto, ¿no? Han creado una herencia ahí. Y es lo que yo creo que ahora estamos como la conciencia que ahora estamos como tratando de limpiar, ¿no? De hacerlo visible para poder soltarlo y poder construir una nueva historia acerca de ello desde un lugar más consciente. Poder como disolver, ¿no? Toda esa memoria, toda esa energía que hemos ido almacenando con el paso de los años y
y claro, y esa herencia, ¿no?, emocional que hemos ido Claro. llevando de unas generaciones a otras. Pero fíjate, además, no hace falta irse tanto atrás, ¿no? Simplemente en la vida, en esta encarnación. Pero si con toda la información que nos están bombardeando a nivel televisivo, películas, radio, periódicos, todos los medios, es que claro, muchas veces es imposible. Pongamos el ejemplo, Sagra. Yo veo la película Tiburón, ¿vale? Y después vete al mar. Pues obviamente, además que esto fue un caso verídico, ¿no? Después de ver la película Tiburón, hubo un decremento en la asistencia al mar de mucha gente a nivel vacacional. ¿Por qué? Porque ya partes de esa historia que estás comentando. Aquí lo importante, Sagra, está muy bien lo que nos han enseñado, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, pero aprender a tomar un poquito las riendas de esa herramienta tan maravillosa que llamamos imaginación, para que no afecte a la hora de tomar decisiones para hacer cosas nuevas, ¿no, Sagra? Sí, yo creo que es más, no solo la imaginación, sino reprogramar tu mente, que lo llamo yo, ¿no? Con cosas positivas, porque estamos llenos de programas, de lo que nos han dicho, de lo que dices tú, nos bombardean constantemente con vibraciones negativas, con miedo, de no hagas esto porque te va a pasar o tal. Entonces, es cada vez que te venga un pensamiento a la cabeza en ese sentido, que vayas a imaginar una escena catastrófica, cambiarlo y decir, ¿por qué voy a estar inseguro? ¿No? ¿Por qué si voy al mar, si el mar me da paz, si no hay tiburones donde yo vivo, etcétera, etcétera? ¿No? Porque también a partir de la peli de Tiburón se empezó a cazar masivamente a los tiburones, ¿no? Porque se les empezó a tener muchísimo miedo. Entonces, esa psicosis colectiva, decir, no, o sea, esto es una película, ¿no? Es saber distinguir la realidad de lo que es ficción. Y decir, no, es que yo estoy seguro, no entrar en esa vibración y en esos pensamientos automáticos hacia los que te están dirigiendo realmente. Claro, es que eso es tal cual, ¿no? Y es que es tan importante este tema de Melza, porque tenemos que entender que la mayor parte del sufrimiento que experimentas en la vida, fíjate, la mayor parte del sufrimiento que experimentamos tiene que ver con la imaginación. Porque en realidad no sufrimos normalmente por lo que pasa. Sufrimos por lo que pensamos e imaginamos que puede pasar, que normalmente no pasa. O sea, tan importante es el tema de hoy, ¿no, de Melza? Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Porque, Dice, yo lo he sufrido siempre. porque yo me he visto y me veo muy influenciada por ello, ¿no? Yo lo digo, mi mente es que es impresionante. Es una mente con una tendencia dramática, negativa y, vamos, catastrófica, que como no esté muy alerta y muy presente y muy con la conciencia puesta en el pensamiento, me lleva hacia lo peor. Porque no sé si, imagino, ¿no?, que habrá personas que tengan una tendencia más mayor y otras menos. La mía es muchísimo. Entonces, evidentemente eso, como me pierdan el pensamiento, a veces me sobrecoge, ¿no? Me veo que es que, claro, eso me lleva a sentirme, bueno, a bloquearme. Es que hay veces en las que yo me siento que el propio pensamiento de lo que puede ocurrir me bloquea, me paraliza. Y Pues también ahí entra mucho la conciencia corporal, ¿no? Por lo menos como yo lo estoy viviendo ahora y como yo ahora lo estoy transitando. El tener mucha conciencia de las sensaciones corporales. A mí me ayuda mucho cuando le pongo conciencia a mi cuerpo, el cómo yo me estoy sintiendo, ahí es como me doy cuenta de, wow, ¿qué está pensando la mente, ¿no? Porque yo ya la mente la veo como algo separado a mí. Aunque pues, una parte esa de es mí, una ¿no? ventaja. Claro, pero la veo y digo, ¿qué está pensando la mente? No qué está pensando de Melza o qué estoy pensando yo, ¿no? Sino qué está pensando la loca esta. A ver, Ok, cuéntanos. Y pues ahí puedo entrar y puedo hacer lo que ha dicho Sagra, ¿no? Puedo transformar esa historia que me estoy contando, que me está llevando al drama, al victimismo, a la negatividad y al miedo, a transformarla en algo que me genere otra vibración, que me genere entusiasmo, que me genere confianza, que me dé esa energía de acción. de eso se trata, de crear conciencia y reflexionar sobre eso, ¿no? Y empezar a decir, tranquila que aquí mando yo, ¿no?
Ojalá y podamos empezar a hacer eso pronto. Sagra, ¿qué piensas tú de esto? De que no suframos normalmente por lo que pasa, sino que suframos por lo que pensamos que puede pasar. Yo creo que viene también de nuestras experiencias, ¿no? De cómo lo que hemos experimentado, lo que hemos ocurrido. Entonces eso nos lleva a un estado de alarma, digamos así, de que lo que pensamos o proyectamos hacia el futuro, pensamos, si toda tu vida ha sido como todo feliz o alegre, que no suele ser, o si nunca te han robado, ¿para qué vas a pensar que te han robado, ¿no? Que te van a robar. Pero si ya lo has sufrido es como que lo tienes en el inconsciente. Entonces, automáticamente empiezas a pensar, vale, hay esta opción, pero ¿y si me ocurre esto? ¿Y si me ocurre lo otro? Pero yo creo que hay que pararse y decir, bueno, ¿qué opciones hay? Porque para eso se utiliza también la imaginación, para crear, ¿no? ¿Qué opciones tengo? Y dentro de estas pueden ocurrir cosas malas, pero tampoco catastróficas, ¿no? Pueden ocurrir cosas que a lo mejor no me gusten y cosas que me lleven a crear el objetivo y a sentirme feliz. El problema es que muchas veces nos influye mucho el estado en el que estemos. Si estamos en un estado que estamos muy nerviosos o hemos pasado una crisis de pánico, todo lo que nos ocurre en ese momento o todas las ideas van a estar en esa frecuencia. Entonces no me puedo imaginar cosas alegres si estoy triste. Me voy a ir, mi imaginación se va a disparar y se va a ir a cosas tristes porque cuadra con la energía que estoy y con los sentimientos que tengo, porque no está separado. O sea, cualquier pensamiento va detrás de una emoción o al revés, o al contrario, una emoción arrastra un pensamiento. Entonces, muchas veces, si estamos preocupados por el trabajo de que no voy a llegar o tal, o me ha pasado algo, automáticamente todo lo que ocurra a mi alrededor y todo lo que hable va a ser en torno a esa emoción que estoy viviendo en ese momento. Entonces, Pues ese es sí. el problema, saber poder disasociar el estado con lo que nos está ocurriendo. Ese es uno de los problemas, ¿no? Y algo que podría funcionar muy bien, que es que tiene que ver todo con el tema de los pensamientos, porque cuando hemos visto el tema a ver, Santi, ¿cómo dejo de pensar? No puedo, ¿no? Los pensamientos llegan a mi cabeza y tienen razón. O sea, no podemos dejar de pensar, no podemos dejar de imaginar, ni lo intentéis, ¿no? Bueno, intentadlo si queréis, pero no se puede. Lo que sí se puede es no hacer caso a esos pensamientos o a esa imaginación. Pongamos de Melfa otro ejemplo, que esto le va a sonar a mucha gente muy, muy cercano. Viajar en avión. Yo conozco mucha gente que tiene pánico a subirse a un avión. No le gusta. Cuando sabemos que el avión es el método más seguro para viajar. Sin embargo, no lo puede controlar. Entonces yo les digo, cuando te ven ese tipo de pensamientos que van a venir, déjalos. No les hagas caso de Melza. No les pongas foco. Porque lo que les da poder realmente a esos pensamientos es que los anclas, los abrazas, o sea, los acaricias. Y entonces desde ahí es muy complicado que puedas hacer las cosas, ¿no? Claro, es lo que he nombrado antes, ¿no? Para mí lo importante aquí es crear una distancia entre tú y el pensamiento. Una distancia en el que tú puedas observar eso desde un lugar, desde está ocurriendo, no desde me está ocurriendo a mí. O sea, es como quitarte de la ecuación, ¿no? Como Salirte de ahí. Claro, entonces en el momento que eso se da o se crea en uno mismo, que para mí es algo que sucede constantemente de manera diaria, ¿no? Hay que estar ahí como creando esa conciencia. Ahí sí que puedes intervenir, ¿no? Y poder decir, dejarlo ir. Pero si el pensamiento se instala y ya te enganchas y empiezas a alimentarlo, uno trae a otro y otro a otro y otro a otro, al final es lo que va creando como una historia que está creando, lo que ha dicho Sagra, ¿no? Crea una emocionalidad y un estado energético que al final es lo que te hace tomar una acción o no tomarla, ¿no? O vivirlo y realmente sufrirlo, ¿no? Pues es así, ¿no? Y además, otro de los problemas, porque claro, es que esto lleva varias situaciones, ¿no? Sagra, es que, como ya está demostrado, el cerebro no hace diferencia en si lo estás haciendo realmente o lo estás imaginando. O sea, esto es súper curioso
y muy interesante. O sea, lo vive como si fuera real. O sea, la reacción física ante algo que estás imaginando es casi idéntica o idéntica a si estuviera pasando, ¿no? Entonces, tenemos que sacar la conclusión de toda la presión, angustia y emociones negativas que estamos experimentando solo por imaginar algo que no ha sucedido, Sagra. Sí, porque va conectado con las emociones. Entonces, cuando tú imaginas, hay unas determinadas zonas del cerebro que se activan y entre ellas genera, si estás pensando en cosas felices, genera dopamina y el cuerpo entra en funcionamiento, ¿no? Para crear ese sentimiento, o todo lo contrario. Entonces, es algo que hace automáticamente el cerebro, entonces no lo podemos controlar. Lo que sí que podemos controlar es, oye, ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde me viene? ¿Es de esta vida? ¿Es de otra? ¿Es algo del transgeneracional? ¿Es algo que me ha ocurrido en este momento? Y pararlo, ¿no? Y decir, cambiarlo totalmente. O sea, un pensamiento negativo, decirlo, no, empezar a reprogramarlo y cambiarlo y parar, ¿no? Y ser consciente, porque todas las emociones se sienten en el cuerpo y se sintomatizan. Entonces, cada emoción se siente en una parte. Entonces, es decir, ¿dónde estoy sintiendo esto? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Y por qué me estoy yendo a este lugar? ¿No? ¿Qué pensamiento o qué recuerdo, consciente o inconsciente, me está llevando aquí? Y a partir de ahí, poder trabajar y cambiar ese estado. Porque si no, nos dejamos ir, como decía Demenza, y ya al final acabamos en un bucle, una cosa detrás de otra, ¿no? Es que, Sagra, es que es una locura de verdad. A los que nos están escuchando, iros a vuestra historia y pensar la cantidad de cosas, experiencias y situaciones que no habéis vivido en vuestra vida por imaginar lo que hubiera pasado si lo hubierais hecho. Es una barbaridad. O sea, nos hemos perdido el 90% de la vida porque hemos imaginado que podían pasar cosas que seguramente nunca hubieran pasado. Entonces, Demelza, mira, otro ejemplo es el de las películas, para que veamos el poder de la imaginación. Tú te vas a ver una película, ¿no? Y a lo mejor dramática, y en 3 minutos ya estás llorando. O sea, tu cuerpo está sintiendo un montón de tristeza, de angustia, de desesperación, y sabes que es una película, ¿no? O estás viendo una película de terror y llevas unos estados de ansiedad y dices, pero vamos a ver, si es una película, pues de la misma forma es nuestra imaginación. O sea, nos hacemos unas películas que como no empecemos a controlar el guión de la historia, estamos jodidos de verdad. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo empatizo mucho con eso que dices de las películas, ¿no? Yo me pongo a ver una película y parece que soy yo la que está ahí dentro. Empatizo tanto que a veces me voy. Sí que me gustaría decir algo con respecto a lo que ha dicho Sagra, ¿no? De que cuando a veces tenemos un pensamiento, ¿no? ¿De dónde viene? Aparte de quizá pararnos a reflexionar, ¿no? Esto, ¿de dónde viene? Si es mío, si no es mío, si me viene bien en este momento. Para mí me resulta muy útil el hecho solamente, da igual de dónde venga, de dónde no venga, el hecho de atenderlo en ese momento en el cuerpo, ponerle conciencia y disolverlo. Da igual si viene de una vida pasada, del transgeneracional, si es de una parte de mí, de la infancia, ¿no? Que realmente si es algo muy recurrente, es muy útil llegar al origen, a la raíz, porque ahí lo podemos reprogramar y crear una nueva historia. Sin embargo, para atender el momento presente, a mí me funciona mucho el ponerle conciencia, el sentirlo en mi cuerpo, el no darle significado, quitarle juicio, es decir, simplemente experimentar lo que estoy experimentando en ese instante, abrazarlo, sentirlo como algo que está haciendo. Y automáticamente eso se disuelve. Cuando se disuelve esa parte emocional, esa energía, es que automáticamente el pensamiento también se va. Entonces, bueno, también lo nombro y lo digo para aquellas personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, como una herramienta o un recurso que pueden usar para en el día a día, ¿no? Como para poder liberarse de esa carga energética, de esa carga emocional que nos genera pues esa película que entra aquí, no sabemos ni por qué entra ni para qué, pero que nos llega y eso no, al final es como que nos sobrecoge, nos secuestra. Pues es una muy buena herramienta, ¿no? Porque al final,
Sagra, ¿de qué estamos hablando en este programa? ¿De que no imaginemos cosas? No, imaginar lo que queráis. Además, se me hace fantástica esa herramienta, ¿no? Pero no le hagáis caso a la imaginación. No dejar de vivir por lo que pueda pasar, porque al final, Sagra, como lo estamos viendo, no tienes ni idea de lo que va a pasar. Que te llegan pensamientos raros, negativos, catastróficos, dramáticos, pues que lleguen, pero tú haz lo que quieras hacer, ¿no, Sagra? Sí, yo creo que la imaginación es una herramienta, digamos, para proyectarnos al futuro de lo que queremos. ¿Qué hay en este momento en mi vida que quiero cambiar? ¿Qué deseos tengo? Pero reales, o sea, no irme a una fantasía que no puede ser creada, ¿no? Sino, es muy bueno si la utilizamos para decir, bueno, mira, quiero dedicarme a esto o quiero tener una pareja de tal manera, ¿no? Y a través de ahí, como visualizar, porque en realidad imaginar se produce de varias maneras, a través de imágenes, o tanto si vemos una película que nos genera, también puede ser auditivo, puede ser sensorial, pueden ser de muchas maneras, que te generan el que se te dispare la imaginación. Pero usado como herramienta de hacia dónde quiero ir y como crear mi proyecto de vida y los pasos hacia dónde quiero ir, está muy bien. Pero siempre y cuando sepas que hay cosas que soltar el control, ¿no? Que es lo que dices, ¿no? Al final muchas veces los miedos, y es decir, bueno, hay cosas que dependen de mí, tengo esta meta o este sueño que imagino, pero a lo largo del camino yo voy a ir cambiando, las circunstancias pueden ocurrir, pero tomar el control en el sentido de que, bueno, me voy a ir adaptando a las cosas, o sea, mi objetivo está ahí, lo que imagino, pero, o lo que quiero crear, pero bueno, hay muchas variables que pueden irse modificando y ser flexibles. El problema es cuando no lo somos y tenemos como unas expectativas, falsas expectativas de algo y tiene que ser tal cual queremos. O con los demás, porque ponemos expectativas en los demás y queremos que sea de esa manera, pero cuando no lo es, nos decepcionamos. Entonces tenemos que adaptarnos en que hay parte que depende de nosotros, pero hay otra que no. Pues eso es definitivamente así, ¿no? Entonces aquí la invitación es, como no podemos quitarnos la imaginación, porque no nos lo podemos quitar, aprende a usarla. Y si no sabes cómo usarla, aprende a ignorarla. Porque si no la ignoras, te vas a pasar el resto de tu vida no haciendo cosas que te gustarían hacer o experimentar por todas las posibilidades que estás generando en esa imaginación tan febril que tienes. Es nada más eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que salté de un avión, qué barbaridad la cantidad. Tuve una semana de preparación para el salto, que ahí todavía estás tranquilo, ¿no? Pero ya cuando llega la hora de saltar y estás en el aeropuerto y veo el avión, que además parecía un avión de juguete, yo dije, ¿esto nos vamos a subir o lo vamos a empujar? Porque era súper pequeñito. Y tienes media hora para estar subiendo y para estar imaginando cosas, bueno, me hubiera tirado hasta sin paracaídas. O sea, yo ya estaba cagadito, ¿no? Y después lo haces y dices, wow, o sea, no importa lo que imagines, lo importante es que la imaginación no te boicotee, no te limite a vivir, ¿no, Demelja? Sí, creo que has nombrado algo importante, ¿no? Que ya te digo, la imaginación, como la tendencia normal es hacia lo negativo, es como mantenerse también en un lugar como de mucha neutralidad, ¿no? Querer visualizar o imaginar aquello que me gustaría o que quiero que suceda, pero desde un lugar neutro, ¿no? Como sabiendo que eso es posible o no es posible. Puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra, pero que hay una parte que va a depender de mí y otra que no. A mí la verdad que, mira, yo la herramienta de la visualización la he usado durante muchos años y últimamente ya no la uso. Porque siento que realmente cuando estoy en un lugar neutro, eso me permite más conectarme con el momento presente. Y esa conexión con el momento presente me ayuda a tener la energía hacia el paso que la vida quiere que yo dé, no lo que Demelza quiere hacer, sino lo que hay algo más profundo, ¿no? Que me dirige y que cuando yo sigo eso es fácil. Es fácil, me aporta bienestar, me da paz, me da confianza, me trae beneficios, ¿no? Internos y externos.
Entonces, sí que lo que habéis nombrado, ¿no? Sí que tener mucho cuidado porque, claro, evidentemente la imaginación suele tener una tendencia negativa, pero yo la verdad que sí, como una herramienta a priori para empezar a conocer cuál es mi imaginación, la visualización me parece perfecta, pero luego la neutralidad de eso también siento que a mí por lo menos me dirige hacia un lugar más armónico conmigo misma. Ok, pues ahí tenemos una herramienta. Y Sagra, hablando de herramientas, ¿alguna que se te ocurra para recomendar a los oyentes? Para imaginar o en qué No, sentido. de hecho, para que la imaginación no sea un problema a la hora de hacer cosas, de experimentar la vida. Yo creo que La usarla. respiración, por ejemplo. Yo creo que es bueno lo que dice Menza, la neutralidad, ¿no? En el sentido de no activar, porque muchas veces, depende de lo que queramos hacer, se activa el lado de supervivencia. Por ejemplo, lo que hablaba, si te vas a tirar en un avión, automáticamente en nuestro sentido más primario, que es sobrevivir, se nos activa y nos sale la alerta, porque el miedo tiene una función positiva, que es nos alerta de un peligro y nos dice, oye, cuidado, aquí está peligro, ten cuidado, ¿no? Protégete o, no vayas ahí, ¿no? Digamos así. Pero no hacer que eso no nos deje salir de nuestra zona de confort y de hacer experiencias, ¿no? De, sí, me voy a tirar en avión, pero llevo mi paracaídas, me he preparado, etcétera, etcétera. Porque si no, puedes llegar hasta entrar en pánico, porque es como contrario a nuestro instinto de supervivencia. Entonces, yo creo que la herramienta es saber pararte, ¿no? Como decía Demenza, y decir qué sentimientos me están o qué sensaciones estoy experimentando en este momento. Si tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? Y mirar ese lado, ¿no? Tengo mi paracaídas, tengo tal, no pasa nada, pero también lo tienes que sentir. O sea, tampoco lo puedes bloquear. Vale, tengo miedo porque no pasa nada, es normal, es supervivencia, tal. Si hay algo que me está generando miedo, lo voy a hablar, ¿no? Por ejemplo, en tu caso pues con el piloto, con quien te haya preparado, oye, mira, es que me preocupa esto, tal, para que te puedas bajar y ya desde ese lugar, ¿no? Pero no dejar que te controle tampoco, ¿no? A la hora de hacer cosas, porque si no, Es y no que estar, tomarte quizá muchas veces es sentarse, respirar, porque la respiración ayuda mucho a relajarnos y a controlar esos pensamientos y esa ansiedad que nos entra, ¿no? Entonces, respirar, quedarte quizá un poco en el momento presente diciendo, bueno, dejo pasar estos pensamientos, dejo pasar estas emociones, las veo, sé que están ahí, ¿no? Las siento quizá y ir bajando, ¿no? Quizá es pararnos un poco porque muchas veces no paramos y ya entramos en bucle y empezamos a andar como pollos sin sí, cabeza y los pensamientos. sí. Y Entonces es sobre parar, todo, yo creo. una herramienta que yo siempre he dado es no metas demasiado proceso mental. Yo, por ejemplo, también estuve muchos años en salto de trampolín, ¿no? De plataforma, y todos los nuevos que pasaban muchas veces por nosotros, claro, veías las caras de pánico cuando los subías a la plataforma de 5 o 10 metros y me decían, pero ¿cómo evitas el miedo? Digo, no lo evitas, pum, para abajo, y ya está. No lo pienses demasiado, porque si lo piensas demasiado, lo llevas claro, ¿no? Bueno, pues antes de seguir con todo esto, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca un poquito más, sepa lo que hacemos, dónde contactarnos. Demelza, ¿te parece bien que empecemos contigo? Vale. Pues bueno, mi nombre es Demelza Jiménez Domínguez, vivo en Marbella, en el sur de España, y bueno, aquí tengo una consulta. Yo, como ha dicho antes Santi, soy terapeuta transpersonal y coach de transformación y gestión emocional. Algo de lo que estamos hablando aquí ahora, las emociones, ¿no? Que dice, las emociones no se piensan, se sienten. Entonces yo a lo que me dedico es a eso, justamente es a acompañar a las personas a que puedan mantener una relación con sus emociones que les ayuden a, a llevarlas a ese lugar al que quieren. A veces tenemos emociones que nos bloquean, que nos paralizan. Mi función con las personas es eso, ayudarle a sentir,
a que puedan experimentar y liberar esa energía en su cuerpo para que les dé paso para algo nuevo. Y eso lo hago, pues bueno, a través de distintas herramientas como la respiración, el focusing, el mindfulness, las constelaciones familiares. También doy masajes y bueno, también hago facilitación de grupos, de círculos de mujeres y de técnicas de relajación y de gestión emocional principalmente. Me pueden encontrar en mis redes sociales en Instagram como Vive una Vida Integral y en Facebook y YouTube como Demelza Jiménez Domínguez. Y hago acompañamiento online y presencial. Y no sé Ya si se me sabías que te lo olvida iba a algo. preguntar, ¿no? Sabías que te lo iba a preguntar. Pues suena fantástico, Demelza. ¿Qué cantidad de herramientas tienes, tanto a nivel físico, ¿no?, como a nivel emocional? ¿Y qué tipo de clientes llegan contigo? ¿Personas que tienen problemas existenciales, emocionales, físicos, de salud, o te da igual? Mira, a mí me da igual porque para mí, como yo trabajo de una manera integral, al final el 90% de nuestras afecciones físicas tienen un componente emocional, entonces podemos atender una situación física desde lo emocional y cuando se diluye esa parte emocional también se va el dolor físico o viceversa, ¿no? Pues a veces vienen personas pues, que están teniendo situaciones en su vida que les genera una emoción tan intensa pues que les hace sufrir, entonces como para liberarse de todo eso. Okay. Es Pues qué decir, interesante, Demelza. por ambas cosas, para mí trabajar de esa manera integral es como lo que hace que el proceso, ¿no?, sea completo y que la persona tenga un resultado eh, no a mucho largo plazo, sino que tenga un resultado a corto plazo, incluso en la primera sesión ya empiezan a tener resultado y alivio, tanto de manera física como por la parte emocional y mental, por supuesto. Pues se me hace muy interesante y muy necesario. Así que, por supuesto, invitamos a todos los que nos están escuchando que te contacten. ¿Vale, Demelza? Aquí estoy, muchas gracias. A ti. Sagra, ¿vamos contigo? Perfecto. Bueno, pues yo soy terapeuta holística, entonces, bueno, ayuda a las personas no solo a elevar su conciencia y a vivir desde otro lugar, sino también a encontrar su propósito y a sanar, un poco pues a sanar todas las ideas emocionales, cosas que al final nos llevan al físico, ¿no? Y bueno, pues ofrezco diferentes terapias, hago diferentes tipos de Reiki, trabajo mucho a nivel energético. Entonces, todo lo que es el transgeneracional, vidas pasadas, cosas que a nivel mental, cosas que nos hemos programado, ¿no?, que nos han enseñado y nos provoca comportamientos que no nos dejan avanzar o evolucionar o nos crean tristeza o determinadas emociones o cosas que nos han ocurrido y también canalizo, hago lecturas de registros acásicos y luego, bueno, también soy medium, entonces, bueno, pues ayudo a comunicar a las personas con esos familiares que ya no están o incluso animales que hemos tenido que también forman parte de la familia, pues un poco pues a recibir esos mensajes y a preguntar aquellas cosas pues que nos quedaban pendientes, ¿no? Y que también soy doula, ¿no? Acompaño en procesos cuando una persona está a punto de fallecer, tanto a la persona para poder transitar ese proceso y también a los familiares, ¿no? Y luego, por otra parte, tengo la escuela, que ahí pues formo a personas que están en este camino, que quieran elevar su conciencia, que quieran aprender técnicas tanto para sanar a otras personas como para ellos mismos, porque hay muchas cosas, que hay veces que sí que atiendo a gente que ha tenido traumas o cosas, sucesos en su vida bastante importantes, pero luego también en el día a día todos tenemos un montón de cosas que a veces no sabemos gestionar. Entonces, tener herramientas para eso, tanto aprenderlas a través de la escuela de los cursos o en terapia, te ayuda a cada vez tener la vida que quieres y estar más feliz, ¿no? Y que no te condicione todo esto para vivir una vida que al final o estás en tristeza o con ansiedad o con muchas patologías que ocurren, ¿no? Y bueno, me pueden encontrar en la web en escuelasolarindigo.com y en redes sociales igual, con el mismo nombre, con Escuela Solar Índigo. Ok, Sagra, y me imagino que tienes una versión física y una versión online, o sea que atiendes tanto presencial como online. Sí, trabajo mucho, yo estoy en Toledo,
pero trabajo mucho no solo en España, sino en otros países, en Latinoamérica. Entonces trabajo mucho online, pero bueno, sí, tengo un sitio físico donde pues a veces hago algún tipo de terapias, incluso círculos de sanación, de meditación, que sí que hago en diferentes lugares. Ok, pues montón de herramientas, Sagra, con las que cuentas y por supuesto invitemos a la gente que vibre con lo que haces, que le guste, que te contacte, ¿vale? Gracias. Pues si os parece bien, vamos a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Merche de Chile. Pues mira, Merche, un abrazo para Chile, pronto estoy por ahí. Me dice, yo me reconozco hipocondríaca. Siempre estoy imaginando cuando tengo algún tipo de dolor o hasta ninguno que me va a pasar algo, que me va a dar alguna enfermedad y lo paso fatal. Lo curioso es que tengo muy buena salud y nunca me ha pasado nada. ¿Pero qué hago? Es que esto es un ejemplo maravilloso de lo que puede hacer una imaginación mal enfocada, ¿no? De Melza. O sea, nunca ha tenido nada, pero siempre que le duele algo ya está pensando en tengo cáncer, me voy a morir, que yo conozco muchas personas así. Yo también. Bueno, pues aquí yo lo que le digo es algo que tú has nombrado antes y es como aprender a, a no hacerle caso a eso que está ahí sucediendo, ¿no? Como que cree una distancia entre el pensamiento y ella, que el pensamiento no tiene por qué ser ella. Es que a veces también nosotros que estamos aquí somos parte del todo, a veces recibimos pensamientos e imágenes que no son ni nuestras. Estamos Claro. siendo un canal porque del colectivo. Entonces, a veces hacer a mí me funciona mucho hacerme esta pregunta. ¿Esto es mío? Y si no es mío, lo dejo ir. Tomo una respiración consciente, lo agradezco, gracias, gracias, y lo suelto y lo dejo ir. Pero así, literal. Y es muy importante esa intención y esa determinación para que eso se disuelva. Entonces yo, bueno, pues el consejo que le doy es ese, que entrene la conciencia testigo. Si quiere puede entrar en mi canal y ahí tengo un vídeo donde puede ayudarte, una práctica, para que simplemente eso pueda verlo y pueda dejarlo ahí o soltarlo, como Okay. algo que no le pertenece. Pues interesante. Yo te diría, Merche, que te fueras a tu historia. Yo, por ejemplo, a mí me han dolido todas las partes de mi cuerpo y otras que no son de mi cuerpo en algún momento de mi vida. Porque estamos acostumbrados a que no nos duela nada, pero el cuerpo puede doler por muchas situaciones. Procesos inflamatorios, cardiovasculares, golpes, malas posturas. O sea, hay tantas razones por las cuales te puede doler el cuerpo. Vete a tu historia. ¿Cuántas veces de las que te ha dolido algo ha terminado siendo algo malo? Casi nunca. Entonces, simplemente con que te vayas a tu memoria y te des cuenta que de las 200 veces que en tu vida te ha dolido algo, nunca ha sido nada, pues eso te puede tranquilizar un poco, ¿no? Aparte de lo que comenta de Melza. Sagra, ¿le diríamos algo a Merche de Chile con esto de lo hipocondríaco que es? Yo, por ejemplo, trabajo mucho buscar el origen. A nivel energético puede ser un fractal que se ocurrió en una vida pasada o en esta, pero también quizás las heridas del niño interior, ¿no? Porque muchas veces cuando no nos hemos sentido sostenidos o hemos vivido en nuestra familia a alguien que ha enfermado o ha fallecido, nos ha creado como ese recuerdo que automáticamente, instintivamente se nos activa. Entonces estamos como todo el tiempo preocupados de si nos va a ocurrir alguna enfermedad, ¿no? Si bebo esto, lo mismo está tal y me provoca tal, si hago tal. Entonces, como decía Demenza, también es parte de cambiar esa manera de pensar, ¿no? De no todo, pero también creo que es muy importante no estar en contra de los síntomas que nos provocan una enfermedad, sino que darnos cuenta que cuando un síntoma aparece en el cuerpo físico, lo que está haciendo es hacernos ver algo, porque muchas de las enfermedades que nos ocurren vienen de origen emocional. Entonces, cuando no las podemos solucionar, digamos así, a nivel emocional, se nos pasa al cuerpo físico. Entonces, es como una alerta de decir, estoy aquí, ¿no? Esto está aquí. Hay cosas que no, Puede ser te caes por las escaleras, te creas
pero sabes que tienes que ir con muletas y no puedes correr. No vas a decir, tengo la pierna rota, me he hecho a correr, ¿no? Entonces, no verlo como un enemigo, sino al contrario, decir, esto me está dando una información de algo que tengo que sanar y que tengo que mejorar y trabajar. Entonces, si tengo este miedo a ponerme enferma, vamos a ver de dónde me viene, ¿no? De cuál es el trauma ese o el miedo, dónde se me generó y por qué. Porque puede ser también de transgeneracional, ¿no? Pero irlo cambiando, es que no puedes estar en supervivencia constante, ¿no? Y también quizá también puede haber un origen de no haberme sentido sostenida cuando era pequeña, cuando enfermaba, entonces tengo miedo a enfermar, o también puede ser el origen, tengo miedo a morir, ¿no? O tengo miedo, entonces hay que buscar un poco Claro. también. Es que Pero puede sale, ser... cuando tú lo preguntas, o sea, si tú te Claro. paras y preguntas de dónde me viene esto, por qué, se te muestra, o sea, Claro, llega. es que pueden ser tantas cosas, así que ahí tenemos otra herramienta para Merche de Chile. Vale, dice Jorge de Madrid, yo reconozco que soy muy negativo en cuanto a imaginación se refiere. Siempre me pongo en lo peor, pero simplemente no sé cómo evitarlo. Demelja, ¿qué dices? ¿Cómo podríamos evitarlo? Pues lo que estamos comentando, ¿no? Es que no tiene que evitarlo, porque date cuenta que es una tendencia, ¿no? Y va a suceder, porque sucede de manera automática e inconsciente. Entonces, quizás lo que tiene, o el consejo que yo le doy aquí es que transforme la relación que él tiene con eso, con ese pensamiento, esa imaginación negativa, ¿no? A veces, como bien ha nombrado Sagra, el rechazo de eso hace que se intensifique más. Entonces, simplemente es observarlo como algo que está sucediendo, aceptar que es así y crear una nueva historia positiva que contrarreste la información negativa que le está trayendo ese pensamiento, esa imaginación. Así, Pues sencillo. totalmente de acuerdo. Yo te diría, Jorge, lo mismo. O sea, si no lo puedes evitar porque no lo puedes evitar, ni tú ni nadie, podemos trabajarlo, podemos reprogramarnos, podemos canalizarlo, pero evitarlo como tal, no. No le hagas caso. No le hagas caso. A mí cuando me propusieron este programa, pues tenía mis dudas, porque además para mí era un compromiso importante. ¿Qué hice? No meter el proceso mental. O sea, no dejé que mi mente me dijera qué tengo que hacer. Yo dije, quiero hacerlo y ya veremos qué pasa. ¿Que imaginaba muchas cosas? Sí, pero yo a por ello. Y de eso hace ya pues 513 programas. Con lo cual, no sé, Jorge, si te sirva, pero bueno, ahí está. Vale, nos dice Elena de Murcia. Vale, dice, me declaro culpable. Tengo una imaginación desbordada y eso me trae muchos problemas porque me anticipo tanto a las cosas y de forma tan negativa que termino por ni siquiera intentarlas. Que esto es lo triste de la situación, ¿no, Sagra? Que es que no das oportunidad a hacer las cosas, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es querer controlar todo, ¿no? Entonces, muchas veces, como queremos controlar todo, empezamos a pensar, a ella se le dispara y empieza a pensar en cosas negativas, porque claro, y si hago esto, pero me ocurre tal o cual, pero hay que dejarse también fluir, ¿no? Yo pienso que cuando es el camino, las cosas se dan por sí solas. No requiere, eso no quiere decir que no tengas que prepararte, que no tengas que tener disciplina, un montón de cosas. Pero cuando las cosas no tienen que ser, yo creo que el universo te empieza todo como a salir mal, entonces, es decir, bueno, ¿por qué va a salir mal, no? ¿Qué factores hay para que ocurra esto negativo, no? Voy a intentar, voy a dejarme que la vida me sorprenda, porque voy a quitar un poco el control de tenerlo todo, porque al final entras en bucle y es como, bueno, pero si pasa esto, pero no lo voy a poder controlar y no voy a poder hacer esto o tal, o si me... Entonces, dejar un poco que fluya y tener confianza en ti y en los demás también, ¿no? Y sobre todo en que si ocurre algo negativo, tengo herramientas suficientes como para poder cambiarlo, decir, bueno, pues esto no, o esto sé actuar de esta manera, ¿no? Pero Pues lo es un buen intento. consejo, Sagra. Es un buen consejo que si lo siguiéramos,
las cosas cambiarían. Y bueno, vamos terminando porque se nos acaba el tiempo. Demelza Jiménez, muchas gracias por estar otro programa más con nosotros. Muchas gracias a ti, Santi, y a Sagra por compartir este espacio y sobre todo a los oyentes, a las personas que están ahí al otro lado, que nos escuchan y bueno, y que toda esta información que aquí les damos, pues que les sea de utilidad. Sobre todo a ellos que son los que hacen posibles este tipo de espacios. Y Sagra, un placer que hayas venido, que hayas estado con nosotros. Ojalá y haya más. Pues nada, un placer, muchas gracias por invitarme, ha sido un placer compartir con vosotros dos este ratito y gracias a los oyentes, espero que les haya servido y que les ayude en cierta manera o de alguna manera, ¿no? Así que Seguro. gracias. Seguro que sí. Y recordar a los que nos estéis escuchando, teléfono de contacto 601-487-113. Y lo más importante, Demelza, es que a nosotros sí nos importas. Oye, no se vale, lo decís mejor que yo. Lo decís mejor que yo. Además con entonación y todo, ¿eh? Sí, que ya lo tienes practicado. Un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene. Chao, un abrazo.